¿Qué onda mis compas? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos ustedes. Ya se la saben, yo soy Liam ASMR y bueno, hoy voy a hacer un video comiendo esto que, bueno, no sé si masticando, comiendo, con esto que se me ha antojado desde hace mucho. Unos M&M's, almendras, chocolates. Ah, no, es cacahuate, es maní, maní confitado. Vamos a abrirlo, ya los abrí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Están buenos. Y bueno, hoy les quería hablar como probablemente vieron en el título del video, de una película que viene de una serie que me gusta mucho. Yo creo que ustedes la conocen, que es Peaky Blinders. O si no la han visto, pues véanla. Están las 6 temporadas en Netflix. Está bien chida. Y bueno, si no la han visto, pues se las voy a spoilear prácticamente, ¿no? Pero bueno, no voy a explicarles toda la serie. Pero me gustó. La verdad es que vi la película ayer. Yo tenía rato que no veía, leía o escuchaba algo de los Peaky Blinders. Así que tuve que como que ver la última temporada otra vez. En general, me gustó, pero hay cosas que, por supuesto, hubo cosas que no me latieron tanto. Porque siento que, o sea, forzaron muchas cosas. Y sí se ve que esa película estuvo pensada para una serie, o sea, para que abarcara unos 6 capítulos por lo menos. Y se sintió un paso un poco acelerado y como que a la misma vez estuvo muy descafeinada, no sé cómo decirlo. Muy descafeinada. El final, bueno, en la trama del final, donde como que Shelby hace un plan para las escenas finales, donde Shelby y su hijo hacen un plan. Thomas Shelby y su hijo de Tommy hacen el plan para poder ir con el vato que pues desvivió a Ada. Me pareció que eso sí fue como que algo muy particular.
hablar de esa serie de los Shelby, de los Peaky Blinders. Y sí, como que te da otra vez la sensación de que estás viendo los Peaky Blinders, pero de ahí en fuera estuvo como que no sentí que estuviera viendo los Peaky Blinders. Pero observándola y observando la tesis de, sobre todo el personaje de Thomas Shelby, de Tommy, el líder de los Peaky Blinders, me interesó mucho la narrativa porque es vista desde es expuesta o mostrada desde el punto de vista psicológico, donde él al final se aísla de todo. Cuando empieza la película él se aísla de todo, está aislado en una casa. Es la segunda, es la primera, no, la Segunda Guerra Mundial. El Imperio Shelby está a cargo de su hijo Duke, Duke. Pero pues digamos que no está haciendo un buen trabajo, o no le está haciendo justicia al legado de su padre. Pero nos muestra un Tommy atormentado por los fantasmas del pasado. Pero también nos hace ver que parte de esos fantasmas del pasado no es solo su culpa o su responsabilidad o su parte en la muerte, en el fallecimiento de sus familiares, sino que su experiencia en la Primera Guerra Mundial lo marcó y aún le siguen persiguiendo esos recuerdos. Y en la película nos hacen ver mediante la narrativa que básicamente todo lo que él hizo, su carrera criminal, el cómo fue escalando en, en lo que es el ambiente criminal, que todo este deseo de dominio, de imperio de los Shelby, que toda esta forma de manipular a su familia, a sus familiares, de verlos como un instrumento, que todo este deseo de prosperar, de ser un alto capo, no era sino un mecanismo de defensa para lidiar con las heridas que le dejó el experimentar la Primera Guerra Mundial. Él volvió de esa guerra y aparte de la sociedad transformada, su interior también había sido transformado, había sido roto y había sido herido. Y prácticamente la película esta que se llama El Hombre Inmortal nos hace ver que toda su carrera delictiva y todo lo que hizo fue con el simple hecho de lidiar con ese trauma, con las heridas de haber vivido en este escenario caótico de las peores experiencias que el ser humano puede vivir, ver, observar y experimentar. Y confirma algo. Todo ser humano sabe o es consciente de que la muerte, la enfermedad, el fallecimiento de un ser querido que le
la violencia, el sufrimiento, la decepción, el que un día no estemos aquí, que todos tenemos que pasar por ciertas cosas tarde o temprano, sabemos, lo cual no es lo mismo a estar preparado para cuando eso pase. Sabemos que es inevitable, pero vivimos como si nunca nos fuera a pasar. De tal manera que cuando no todas las personas estamos de la misma manera preparados o capacitadas psíquicamente para experimentar ciertas cosas atroces de la vida. Y si las llegamos a experimentar, marcan una profunda herida, un impacto tal que no volvemos a ser los mismos. Y si ese impacto o esas heridas de haber vivido tales sucesos no se atienden, no es como que ahí se quedan ella, sino que nuestra psique se ve obligada a desarrollar mecanismos para lidiar con ellos, lo seamos conscientes de ello o no. Es decir, nuestro aparato psíquico sí o sí tiene que lidiar de alguna manera con ellos, ya si no lo hacemos nosotros conscientemente, inconscientemente. Y como en el caso de Tommy, el mecanismo de defensa fue esta búsqueda de convertirse en un criminal renombrado, en construir un imperio, en ascender a la escala de la delincuencia, convertirse en una leyenda respetada. En la su mecanismo de defensa fue la proyección de su ego. Pero al final, esto solo es lo que es mecanismos de defensa. Pero al final estos mecanismos de defensa tienen su límite, tienen su tope y tarde o temprano se derrumban. Solo son analgésicos, opioides, temporales, y cuando se derrumban y nosotros seguimos reacios a hacernos cargo de estas heridas, pueden producir en nosotros desadaptaciones psicológicas, disociación, depresión, ansiedad, ataques psicóticos. Puede ser que lleguen inclusive a crear esquizofrenia, empezar a escuchar voces, fenómenos psicológicos. Y entonces ya no podemos lidiar con la realidad. Nos obstaculiza emocionalmente para estar presentes. Nos hace imposible estar presentes. Y esto fue lo que le pasó a Tommy. Cuando vio que todo su imperio, bueno, no, cuando vio que todo lo que realmente valió la pena en la vida, que era su familia, fueron cayendo uno por uno, se desconectó.
Y bueno, en la película nos hacen ver cómo él, después de un proceso de que conoce a una persona y pues mediante un procedimiento según psíquico cuestionable como es el acostarse con otra persona, compartir la cama con otra persona, intercambian palabras y él como que despierta y se hace responsable y se da cuenta de que él era parte de lo que le había pasado a su familia. Ya no se ve como la víctima, así como y acepta su responsabilidad. Y eso le da la fuerza para ir a hacer y salvar a su hijo. Aunque no sana del todo. Porque como que en consecuencia del darse cuenta de su responsabilidad, elige como catarsis ante tal culpa, ante el remordimiento, sacrificarse como una clase de redención, el autosacrificio. Entonces va a enfrentar al vato que desvivió a su hermana, pero exponiéndose él a la misma muerte. Como que no logró sanar del todo y elige eso como una forma catártica de redimirse, de hacerse cargo de su parte. Y es interesante verla desde ese punto de vista, de hasta dónde lo reprimido, que de eso trata la tercera regla de Jordan Peterson, que vamos a ver después. Y después hablaré de algo que pasó en el canal en los comentarios. Cuando uno no atiende lo reprimido o lo que trae cargando, tiene consecuencias no solo para nosotros, sino para los demás. Y sí, al último muere Tommy, muere Ada. No sé. Ah, siento que no vi Peaky Blinders en esa película. Sentía que Ada merecía más. No sé. Ah, y bueno, al último da nostalgia ver al protagonista, que al final pues, no, era visto como un semidios, pues que es mortal igual de todos, y despedirnos de ese personaje pues da nostalgia. De hecho, es casi la misma narrativa psicológica de personajes como Walter White de Breaking Bad, y también misma narrativa psicológica de Better Call Saul del mundo de Breaking Bad. Es lo mismo. Es la misma narrativa psicológica. Walter trae cargando ciertos traumas, conflictos, y desarrolla este mecanismo de defensa que es la proyección de su ego. Después es consciente de su responsabilidad de ver todo el daño que trajo, y como una forma catártica de hacerse responsable, pues elige el autosacrificio, ¿no? Es lo mismo, lo mismo. Porque es algo arquetípico, es una historia arquetípica que se encuentra en muchos relatos. Pero es interesante, pero la pregunta es aquí aterradora. La pregunta que
nos haríamos a la reflexión es, ¿no será que las estructuras de nuestra vida, de lo que hacemos el día a día, de lo que ambicionamos, no es un mecanismo de defensa? Oh, fucking perro. ¿No será que todo lo que hacemos en nuestra vida está basado en un mecanismo de defensa que hemos desarrollado, que nuestra vida está desarrollada en base? Es un mecanismo de defensa por no lidiar con ciertas heridas y traumas. De heridas que no han cicatrizado y por lo tanto vivimos un mecanismo de defensa. ¿No será que en los hábitos que tenemos, cuestionables hábitos, no voy a decir cuáles, pero la forma en que vemos el celular, la forma en que pisteamos, nuestra filosofía de vida, hábitos destructivos no son más que a lo mejor una forma de cargar con nuestra responsabilidad porque no hemos expulsado esa culpa? Interesantísimo. Pero es interesante y confrontativa la pregunta. ¿No será mi vida toda un mecanismo de defensa? Espero les haya gustado el video, banda. Nos estamos viendo en el próximo video. Bye.